Buenas tardes, compañeros. Gusto saludarles a todos. Ya hay 125 más o menos alumnos. Vamos a empezar la clase para que nos dé tiempo a avanzar en el tiempo que nos queda del horario de clase. La semana pasada estuvimos mencionando definiciones de derecho procesal del trabajo y algunos principios. Hoy vamos a ampliar nuevamente ese tema, toda vez de que tenemos suficiente tiempo en 4 meses, más o menos, para abarcar todo el programa. Entonces, considero que estos temas podemos irlos reforzando. Eso es lo importante para que ustedes vayan aprendiendo bien los temas. Em, Como el curso se llama Derecho Procesal del Trabajo 2, vamos a nuevamente mencionar una definición. Yo les comentaba en clase presencial que nosotros podemos utilizar la frase de principios, conjunto de normas, principios, instituciones, y ya después definir el tema de la rama que se trate, ¿verdad? Si fuera penal, pues principios, instituciones, normas que regulan las relaciones. Y así es como vamos a ir armando la definición de derecho procesal del trabajo. Hoy vamos a hacer una nueva prueba con Meet. Lo bueno es de que sí nos dio acceso a más de 100 alumnos, entonces quiere decir que sí me lo habilitaron para 200 y podemos muy bien utilizarlo, ¿verdad? Para dar las clases virtuales. Hoy vamos a tener la primera clase virtual y el día viernes la segunda para estar en presencial la otra semana, ¿verdad? Yo estoy preparando un folleto con los temas de clase, pero trataré de tenerlo antes del primer parcial para que ustedes puedan adquirirlo y estudiarlo con todos los temas que hemos visto en clase, que será una forma de poder estudiar, ¿verdad? Si necesitan hacer alguna pregunta en clase, no tengan pena, pueden interrumpirme. Ahí está la manita y nuestra auxiliar Miriam, que está conectada y está como coorganizadora del grupo, puede irles dando acceso para alguna duda que tengan durante la charla que vamos a desarrollar el día de hoy. Después de la pequeña entrada que estamos mencionando, voy a definir cómo está en pantalla. Espero que todos puedan estar viendo ya la pantalla de la forma en que se desarrolla el derecho procesal del trabajo, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Todas las entidades, países que usan este tema de derecho procesal del trabajo, utilizan en términos generales este tema, ¿verdad? Este tema, esta definición de hoy está más amplia que la que vimos el día de la clase presencial, entonces es bueno porque podemos ir ampliando algunas instituciones jurídicas que conocen el derecho procesal del trabajo. Inicialmente podemos decir que es un conjunto de principios, instituciones y normas. Los principios los vamos a ver hoy. Instituciones serían, no se refiere a instituciones públicas o privadas, sino se refiere a términos, más que todo, la institución del patrono, la institución del trabajador, por ejemplo, del salario, son instituciones jurídicas. Y normas que tienen por objeto resolver conflictos. Estos conflictos tienen que ser eminentemente en materia de trabajo o materia laboral. De que pueden ser esos conflictos individuales o colectivos, sería una división, ¿verdad?, del derecho de trabajo, porque cuando hablamos de individuales, podemos decir que la relación jurídica se da entre un patrono y un trabajador. Pero cuando es colectivo, ingresa una institución jurídica laboral que se denomina sindicato, ¿verdad? Entonces aquí ya hay un conjunto de personas que forman una entidad jurídica y que forman el conflicto colectivo, ¿verdad? Las cuestiones pueden ser voluntarias y pueden ser contenciosas. De las voluntarias podemos mencionar los beneficiarios post-mortem. Esto se refiere cuando fallece un trabajador y evidentemente ahí se da un rompimiento de la relación laboral, una terminación de relación laboral, porque fallece un trabajador. Entonces, eso no obsta que no tenga derechos la familia
que son beneficiarios como herederos de poder obtener la indemnización, las prestaciones, el salario dejado de percibir del fallecido, ¿verdad? En cierto momento en materia civil se le llama causante y en materia laboral en algunos procesos se le denomina causante también. Entonces, esto significa que los derechos del trabajo van más allá de la muerte, porque los beneficiarios van a obtener ese beneficio que el causante hubiera podido obtener en vida, pero que por el fallecimiento que se da, se vuelve una cuestión voluntaria. Nosotros en materia laboral hemos visto, yo les comentaba que yo trabajo en materia laboral, en el organismo judicial, y en materia laboral hemos visto un sinfín de procesos post-mortem. Eso se da a diario porque fallecen personas a veces dentro del sistema laboral y pues obviamente ellos obtienen ese derecho, ¿verdad? De poder obtener el dinero que le correspondía al familiar. No cualquiera puede ser beneficiario, eso más adelante lo podemos ver, aunque yo creo que ustedes lo vieron en derecho sustantivo, pero podemos más adelante tocar ese tema o ver lo que nos dice la ley rectora del derecho de trabajo, que se llama Código de Trabajo, y la Constitución Política también tiene algo referente al derecho político. No todos los beneficiarios o familias dentro de los grados de ley tienen ese derecho, porque el Código de Trabajo limita un poco, ¿verdad? Solo menciona esposa, hijos, y no menciona otro rango, pero en su momento podemos ir viendo la manera que la Corte de Constitucionalidad ha otorgado más allá de esos derechos a personas, sobre todo cuando no tienen ya esposa, no tienen hijos, entonces los únicos beneficiarios podrían ser los hermanos o la mamá o el papá, que se extiende sin que la ley lo regula por el derecho de hereditario que tiene la norma civil. ¿Y por qué la norma civil? Porque la norma civil es supletorio. Yo les dije la semana pasada, vayan apuntando los artículos, porque es probable que eso venga en examen. ¿Cuál es la norma supletoria? Yo les dije la semana pasada, es el Código de Trabajo, nos regula que el 326, el artículo 326 del Código de Trabajo nos manda a la norma civil, procesal, civil y mercantil, porque como el derecho de trabajo, como les mencioné, no tiene una norma que se denomine Código Procesal del Trabajo, no existe, entonces nos envía al Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, acá, si se dan cuenta, hemos llegado hasta beneficios post-mortem. Pero también nuestra rama del derecho procesal va más allá y también ve jurisdicción privativa de trabajo y previsión social. ¿Cuál es esta previsión social? Pues la previsión social se refiere a aquellos derechos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Los famosos derechos IBS. ¿Cuál es el IBS? Invalidez, vejez y sobrevivencia. Eso significan las siglas IBS. Entonces, en materia de trabajo, antes se lo conocía otra rama en el sistema de jurisdicción del organismo judicial, pero llegó un momento donde determinado la Corte que la competencia era para diputados de trabajo. Entonces, agregó esa nueva institución a la materia de trabajo, que definitivamente existen muchos procesos de previsión social. Yo les mencionaba cuando tuvimos la clase presencial que en previsión social hay muchos procesos donde el Instituto Guatemalteco de Seguridad les niega ese derecho a las personas pues mayores de 60 años, que es los que regularmente reciben la pensión por vejez, ¿verdad? No invalidez y sobrevivencia, sino que específicamente vamos a hablar de vejez, es después de los 60 años que las personas tienen ese derecho. Y yo les decía a ustedes que si ustedes trabajan ya sea en instituciones públicas o privadas, sería bueno que tuvieran el control de llevar sus cuotas, ¿verdad? Ya sea a través de un registro que maneje su patrono o al finalizar su relación laboral, pedir una constancia laboral, que esa les servirá a futuro, cuando ya Dios permita cumplir 60 años, puedan obtener ese derecho, ¿verdad? Porque cuando el IX niega ese derecho, la única forma que ustedes pueden probarlo es que elaboraron para una entidad y que no van a probar ustedes que pagaron, porque obviamente la entidad
tiene esos registros, no lo van a tener ustedes. Pero con eso es suficiente presunción para el juez de trabajo para determinar que ustedes pagaban. Y será en este caso el IX quien deberá demandar en la vía de regreso, digámoslo así, al patrono que no envió esas cuotas al X, ¿verdad? Digamos que en este caso una de ustedes, compañeras que está acá, o un compañero pagaba su pensión y al cumplir los 60 años, ustedes ya habían calculado que habían pagado las 240 cuotas que exige el X y cuando llegan solo les aparecen 200. Entonces, quiere decir que algún patrono no remitió esas cuotas al IX. Entonces, ahí es donde acuden a la vía privativa de trabajo a demandar en previsión social. Y las otras dos es la de sobrevivencia y la de invalidez. En el caso de la invalidez no hay edad. Ahí una vez estén cumpliendo ustedes con su cuota mensual del IX, pueden, si tuvieran el lamentable hecho de quedar inválidos de alguna manera, el IX está obligado a pagar salario por esa invalidez porque ustedes ya no podrían trabajar, ¿verdad? Pero como ustedes son futuros abogados, podríamos decir que sus clientes llegan a esa situación y ustedes pueden acudir. La sobrevivencia se refiere a aquellas personas beneficiarias del IX que cuando fallece la persona van a obtener esa pensión que le tocaba al titular, pero no es un porcentaje igual, sino que hacen un cálculo LIX ahí de dar una cantidad. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, el derecho procesal de trabajo abarca muchos campos, instituciones jurídicas, no solo en materia de trabajo, no solo, cualquiera dirá, de trabajo son prestaciones laborales o son indemnización, ¿verdad? Hay dos personas que levantaron la mano. No sé si nos hace favor, Miriam, de activarle el sonido a las dos personas, a ver qué pregunta tienen y así vamos saliendo del tema que estamos hoy. Sí. Buenas noches, licenciado. Gusto de saludarlo con una pregunta. ¿Un trabajador del Estado que se va a jubilar por el Estado, también se puede jubilar por el IX o solo se puede jubilar por el Estado? Por Sí, si como ese ha también sido un sus... conflicto jurídico que ha surgido en materia laboral porque muchas veces el IX no quiere pagar, ¿verdad? Porque dice, mire, usted ya se jubiló por medio de la ley de servicio civil y usted pagaba una mensualidad y obviamente sí tiene derecho al IX, pero no a la jubilación. Sin embargo, últimamente con la nueva línea jurisprudencial ya se ha ordenado que se paguen las dos pensiones, ¿verdad? O sea, usted tiene derecho a jubilarse en el IX y tiene derecho a jubilarse en servicio civil. ¿Qué pasa si le deniega el IX? Tendrá que demandarse, ¿verdad? Y eso va a ser retroactivo, eso es lo bueno, digamos que usted empieza a recibir al cumplir la edad necesaria para jubilarse en servicio civil, que esas menores de 50 años, y al cumplir los 60, usted quiere demandar al IX y el IX no le quiere pagar, pues lo demanda y digamos que si el proceso dura 3 años o 4, le van a pagar retroactivamente todas esas pensiones que no se le pagaron. Y sí estamos con derecho de tener los beneficios, ¿verdad? Ok, Ya no vi me quién fue que lo alegró. perdón. Ok, muchísimas Y gracias. también hay un compañero que hizo, que levantó la mano, no sé si va a Sí, hablar. tengo una pregunta. Como el IBS, por ejemplo, en lo que respecta a la invalidez, el IX lo clasifica como invalidez leve, invalidez total y así. Mi pregunta es, Así es. ¿esta clasificación se puede, bueno, imputar ¿Se por puede medio de un qué? perito, imputar por medio de un perito del INASIF? Por Ah, ejemplo, yo no sí, estoy de sí, acuerdo que me hayan dicho invalidez leve y sí, definitivamente no puedo trabajar. ¿No? ¿Sí? sí. Fíjese que nosotros bueno, en primera instancia es donde se desarrolla toda la prueba, ¿verdad? Porque ya en apelación se utiliza la misma prueba. Entonces, en primera instancia, es donde usted como trabajador debe de probar su invalidez, pero por lo regular el IX presenta médicos del mismo IX. Yo a veces lo veo un poco parcializado el asunto, porque obviamente un médico del IX va a decir que no, ¿verdad? Entonces, lo que hace el juez en algunas ocasiones es que pide informe médico forense, ¿verdad? Del INASIF, y en algunos casos de un tercero, ¿verdad? Un abogado, perdón, un médico particular. Entonces tenemos 3 dictámenes, ¿verdad? Y, y aún así,
aún así, que el informe forense no fuera suficiente, el juez puede resolver a favor de una persona inválida. Porque puede ser que el IX diga, solo tiene el 50% de invalidez o el 25%, ¿verdad? Pero en materia laboral se maneja mucho la equidad, la justicia y la conciencia para resolver, que no es igual que en materia civil, ¿verdad? Entonces, en materia laboral ayuda a eso, porque el juez puede ir más allá. Yo tuve un caso donde una persona le amputó el brazo una máquina donde trabajaba y el IX decía que solo tenía el 50% de invalidez, ¿verdad? Entonces, nosotros otorgamos la pensión porque es lógico y, digamos, no necesitamos ser médicos para analizar que si una persona no tiene un brazo, no va a poder ejercer su trabajo al 100%. Entonces, se otorgan en su mayoría en materia laboral, se otorgan el derecho de invalidez, ¿verdad? En materia laboral, tanto jueces como magistrados y aún la Corte de Constitucionalidad, que de repente yo les decía que les iba a ir compartiendo sentencias ahí durante el curso, ha otorgado ese beneficio de pensión por invalidez, aunque no tenga el 100%, ¿verdad? Y sí se pueden usar los peritos de INASIF. Lo único que a veces en el INASIF cobran unos honorarios, entonces eso está a costa del actor y demandado, ¿verdad? Si el actor es el que quiere proponerlo, a veces el INASIF cobra, ¿verdad? En algunos casos he visto que imponen unos honorarios, entonces, pero si no, pueden imponer también un médico particular, que igual va a hacer un análisis de la especialidad de su rama, ¿verdad? Yo he visto informes del INASIF, he visto informes de médicos particulares y también informes de médicos del IX, ¿verdad? En su mayoría son los que dicen que no, lamentablemente, pero lo bueno en este caso es de que el juez y primera instancia y segunda instancia van a otorgar la pensión por invalidez. Y aún más, muchos alegan, en el caso del ISSSTE, que es el que se opone, alegan prescripción, ¿verdad? Porque muchas personas a veces dejan que pase el tiempo, ¿verdad? Y solo tenemos 30 días para demandar y 2 años para que venzan otros derechos. ¿Se recuerdan que vimos los artículos del 260 al 266, creo que fue, del Código de Trabajo en clase presencial? Y ahí está la prescripción. Entonces alegan que el trabajador acudió como a los 2 años y que prescribió. Sin embargo, hay fallos de la Corte de Constitucionalidad que en la materia de seguridad social no prescriben. Y hay fallos internacionales de Corte Interamericana de Derechos Humanos también que dice que el derecho de seguridad social no prescribe. Todos los demás derechos sí prescriben, ¿verdad? Pero este no prescribe porque, según el análisis de las Cortes, es que el daño de invalidez es perenne. O sea, no puede decir, ya prescribió su derecho porque ya no es inválido. No, él va a seguir siendo inválido de por vida. Entonces, por ese derecho a esa pensión por invalidez es de por vida y que no vence, es constante ese derecho, no vence. Entonces, por ahí más o menos está enfocada la prescripción en materia de seguridad social. No sé si hasta ahí estamos con la duda y seguimos adelante. Únicamente para terminar, para judicializarlo, primero tengo que agotar el procedimiento interno en el IX, ¿verdad? Ese es otro punto y qué bueno que lo menciona. También en materia de previsión social hay jurisprudencia de la CC que dice que no es necesario agotar la vía administrativa. Pero no significa que no lo haga, usted lo puede hacer, usted agótelo. Digamos que primero Dios no lo necesite, ¿verdad? Pero digamos que lo necesitara, lo que haríamos es, si usted fuera abogado en algún momento de algún su cliente que necesite jubilarse por invalidez y se lo deniegan en la vía administrativa, se pasa a la vía judicial. Pero digamos que hay personas que lo dejan y no pasan a la vía administrativa, sino de una vez se van a la vía judicial y entonces interponen una excepción de que no se agotó la vía administrativa. Por lo regular, el IX plantea eso. Y también hay jurisprudencia que en materia de seguridad social no es necesario agotar la vía administrativa, ¿verdad? Por el mismo derecho, porque como es un derecho de la vida, realmente una invalidez es derecho a la vida, porque ¿cómo va a subsistir una persona si no puede ejercer su labor al 100? Entonces, por ser un derecho a la vida inherente a la Constitución, no prescribe ese derecho y no es obligatorio, pero lamentablemente para agotar eso tendría que irse al juicio. Entonces,
A veces yo aconsejo mejor que vayan a la administrativa, que agoten la vida administrativa, para que no tengan ese retardo judicial al momento de tener que atacar la excepción de que no agotó la vía administrativa, ¿verdad? Pero, como les digo, no es obligación de fijo que se tendrá que agotar, pero es mejor hacerlo para evitar que se retarde su proceso, ¿verdad? Gracias, licenciado. Seguimos. Si no hay otra duda, vamos a seguir. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el derecho procesal colectivo de trabajo. Yo les mencioné el derecho individual en la primera presentación. Si se dan cuenta, mencionamos a la seguridad social, al post-mortem, a las prestaciones, entre otras. Pero en este colectivo inicia de la igual manera, ¿verdad? Conjunto de principios, instituciones y normas. ¿Pero qué regulan? Una solución de forma directa o judicial de conflictos económicos sociales. Cuando mencionamos un conflicto económico social, se refiere a un conflicto planteado por un sindicato, ¿verdad? Que en este caso, pues surgen con ocasión del trabajo, definitivamente tienen que ser el conflicto por algún problema que hay en la empresa o en la institución donde se está planteando el conflicto en materia laboral. O sea, conflicto entre trabajador y trabajadores que forman un sindicato y patronos, ¿verdad? Y en algunos casos patronos cuando son organizaciones grandes que tienen varios patronos. Entonces, se caracteriza por referirse a intereses colectivos, ¿verdad? Esos son intereses colectivos porque, como les digo, no es solo una persona, sino que tienen que haber un conjunto de personas, como es el sindicato, ¿verdad? Me parece que algunos abandonaron, dice acá, me salió ahorita un mensaje, espero que no abandonen, por favor no vayan a abandonar la clase porque al final de la clase vamos a pasar un foro para la asistencia y si no están no van a poderlo ver. Entonces, seguidamente les digo que no se discute la aplicación o interpretación de normas jurídicas que ya existen en materia colectiva. Es decir, en individual vimos materias y normas que ya existen, es decir, derecho a salario, derecho al trabajo, las prestaciones, etcétera. Pero en este caso no existen porque lo que pretende el conflicto es ampliar esos derechos mínimos. Yo les mencionaba cuando fue la clase presencial que el derecho de trabajo constituye un mínimo. Siempre vamos a tener presente eso, un mínimo de garantías y derechos. Y lo que busca el conflicto a través de un pacto colectivo es superar ese mínimo. Entonces no son normas preexistentes, sino que van a formar nuevas normas, nuevos derechos y nuevas mejoras. ¿En dónde está regulado? También se los mencioné y aquí está en paréntesis en el 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y lo leímos ese día que estuvimos en clase. Es importante que tomen en cuenta que un derecho colectivo lo que busca entonces son normas jurídicas que no existen, no preexistentes, y que en materia individual sí son preexistentes. Eso podría ser una diferencia que en algún examen podría venir la pregunta, y los que están hoy en clase lo van a recordar, que la diferencia entre el individual y colectivo con respecto a las normas jurídicas es que unas son preexistentes y las otras son para formar nuevos derechos que no existen, ¿verdad? O mejoran las ya existentes, ¿verdad? Digamos, tiene 15 días de vacaciones y le van a dar 25, entonces mejoran esas normas. Entonces, el efecto colectivo es crear nuevas o mejorar las existentes. Y la interpretación de normas jurídicas ya preexistentes se maneja en materia individual del derecho. Acá, hasta acá vamos 2 diapositivas, vamos a entendiendo, creo yo, cómo manejamos entonces derecho individual y colectivo. Estamos a media hora de las 8 para seguir avanzando y de repente otros minutos más después de las 8. Ahora, todo derecho reconoce una naturaleza jurídica. Todo derecho reconoce una naturaleza jurídica. Si estamos en un curso de derecho penal, hay naturaleza jurídica. Si hay un curso de derecho de familia, hay naturaleza jurídica. Si hay un curso de derecho civil, contencioso administrativo, y tantas ramas que ustedes ya conocen por ir en el 8º semestre, creo que ya conocieron casi todas,
Todas tienen su naturaleza. Y el derecho de trabajo, pues, no es la excepción. Y en Guatemala, nuestra naturaleza jurídica del derecho de trabajo se maneja tanto en el derecho sustantivo como en el adjetivo, ¿verdad? En individual y colectivo. ¿Cuál es el sustantivo? El que ustedes ya recibieron, que se llamaba derecho de trabajo nada más, y el adjetivo es el derecho procesal. Entonces está determinado por una propia legislación. ¿Cuál es esa legislación? Pues el Código de Trabajo, digamos, es la base del derecho de trabajo como norma principal. Después vienen las demás, ¿verdad? Pero en este caso el derecho, el Código de Trabajo es supletorio para muchas normas, como podría ser la Ley de Servicio Civil, la Ley de Servicio Municipal y algunas otras normas de derecho. En el considerando número 4, literal E del Código de Trabajo, también nos regula la naturaleza jurídica y en el artículo 14. Se los dejo ahí en pantalla para que ustedes lo busquen ya en casa y lo tengan presente, aunque ya vimos los considerandos, porque se recuerdan que los mencionamos la semana pasada. Yo creo que ya después de recibir 2 sustantivos en derecho, en los cursos que recibieron, pues ya más o menos conocen cuáles son esos considerandos, ¿verdad? Ahora bien, cabe anotar que la doctrina domina la idea de que el derecho de trabajo es una nueva disciplina jurídica autónoma, ¿verdad? Que no debe considerarse derecho privado ni público. En materia general, para examinar privados en la Universidad de San Carlos se maneja como una rama del derecho público, ¿verdad? Sin embargo, algunas la mencionan como un derecho mixto porque, si bien es cierto, es instituciones del Estado las que regulan el control judicial de los conflictos individuales y colectivos, también se dan circunstancias en entidades privadas donde un trabajador y un patrono pues tienen relaciones laborales que son importantes para su control en materia laboral. Y también se advierte que regula relaciones entre trabajadores y empleadores, ¿verdad? Regula también derechos y obligaciones que derivan de esas relaciones entre patrono y trabajador, y también hace un enfoque a la organización colectiva. ¿Cuál es esa organización? Los sindicatos y las coaliciones. No debemos olvidar las coaliciones, que también son organizaciones colectivas. De la mayoría menciona sindicatos porque es como la más común, pero también hay derecho de coalición, donde ciertos trabajadores se unen para defender sus propios derechos. Ahí no es a nivel general, surge en el sindicato, a nivel general de la entidad, sino que solo dentro del grupito que forman la coalición, ¿verdad? Incluyendo negociación colectiva y la huelga, que también es un tema muy importante. Ahora bien, en la siguiente presentación vamos a continuar viendo lo que es naturaleza jurídica. Existe una palabra conocida en derecho colectivo de trabajo y derecho procesal, que es el arreglo directo, ¿verdad? Esto se realiza con ayuda de variables componedores, así le llama la legislación. Y existe la famosa vía directa. ¿Cuál es esa vía directa? Dice que la legislación regula su aplicación y agotamiento de forma obligatoria en los casos de conflictos. Al decir conflicto, recuérdense que es conflicto económico-social, ¿verdad? Que surcan en los centros de trabajo, ya sean estatales o entidades también, bueno, en estatales toda la gama de entidades autónomas, descentralizadas, etc. Y los 3 organismos de Estado. Y obligadamente, en materia laboral, se debe agotar esta vía directa. ¿Quién la va a agotar? El sindicato que está planteando el conflicto. Debe agotar eso, ¿verdad? En un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha que se presentó el pliego de peticiones ante el patrón. Esto está regulado en los artículos 51 y 378. Es decir, que al momento de plantear un conflicto colectivo económico-social, primero llegan a una negociación directa que se llama vía directa. ¿Qué busca esto? Pues lo que busca es que el patrón diga, bueno, está bien, no nos vayamos a la vía judicial y hagámoslo de una vez, arreglemos esto y firmamos el pacto y ahí termina todo, ¿no? O sea, no se irían a la vía judicial, pero lamentablemente en un porcentaje alto siempre se van a la vía judicial, porque las entidades de Estado por lo regular siempre con el argumento que defienden intereses del Estado no quieren acceder a otorgar nuevos beneficios a sus trabajadores. Entonces se van
esta vía directa la agotan, pero nunca la llegan a consolidar por el problema de que tienen control de Contraloría de Cuentas, control de ciertas entidades que fiscalizan la actuación de los empleados estatales, y entonces prefieren mejor que se agote esa vía y pasar a la vía judicial. Fuera de eso, dice, la solución de los conflictos de carácter económico-social se confía esencialmente a los sujetos directamente involucrados. Eso es lo que se llama la vía directa, ¿verdad? Porque son los sujetos los que van a formar esa negociación. Y en algunos casos se van a la huelga, ¿verdad? Lamentablemente, algunos no votan la vía de la huelga legal, como surgió ahorita, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, de Educación, ¿verdad? No agotaron la vía legal porque es necesario que un juez autorice esa huelga, no es solo de irse, vendamos actividades y nos vamos a la huelga. No se trata solo de ellos, sino que tienen que acceder a un órgano jurisdiccional que les autorice crear esa huelga, ¿verdad? Si no funciona, obviamente se van a delegar en distintos órganos jurisdiccionales del organismo judicial. Y eso se llaman los famosos tribunales de conciliación y arbitraje. Nosotros en ese arbitraje, que lo vamos a ver en la segunda unidad del curso, se maneja ese arbitraje con 3 representantes. Pero eso después de agotar la vía directa y que no se llega a un acuerdo, se van a la vía judicial en el arbitraje y la conciliación, y llega un representante de los trabajadores, un representante del patrono y el juez. Ellos forman el tribunal de conciliación. ¿Y qué es lo que surge ahí? Pues plantean ante una audiencia sus, digamos, sus peticiones, y lleva pues un procedimiento que no lo vamos a explicar hoy porque no es el tema, que ya lo vamos a ver en su momento, cómo se lleva ese juicio de conciliación y arbitraje. Ahora vamos a entrar, no sé si hay alguna otra pregunta, si no seguimos con los principios del derecho procesal de trabajo. Ya vimos algunos en clase, varios ya lo sabían, y qué bueno, ¿verdad? Porque es importante que hayan estudiado no para la clase, cuando estudiaron Derecho Procesal 1 y estudiaron sustantivo, porque sí sabía la mayoría los principios y dónde estaban ubicados. Diego Gaitán, me parece que levanta la mano. Licenciado, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Gusto saludarle. Mire, yo solo con una consulta para temas de examen. Ajá. Lo que pasa es de que en Procesal 1 del trabajo, a nosotros nos dijeron de que es un derecho público, ¿verdad? Es una rama del derecho público. Exacto. Ahora, usted nos está indicando que es mixto, ¿verdad? Entonces, solo para temas de examen, si viniera esa pregunta, se puede colocar, es o sea, es privado. Digan pues, que es correcto. Público, porque es público realmente, con tendencia mixta si quieren agregar ya en privado, ¿verdad? Pero para efectos de clase consideremos público porque yo solo les di lo que regula alguna tendencia y alguna doctrina moderna que lo quiere convertir en mixto por los derechos que surgen entre un trabajador y un patrono, que ahí no interviene el Estado, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya esto se convierte en conflicto es que interviene el Estado, por eso es que lo hacen mixto. Pero inicialmente podemos decir que como se da la intervención del Estado, es eminentemente público. Manéjelo como público y manejémoslo como público, no obsta de que en alguna doctrina lo tienen tendencia mixta, como le digo. Pero para efectos de examen, manejémoslo público, por favor. Va. Muy amable, licenciado, gracias. Vaya, no te cambien. Entonces, vimos los principios en materia laboral, ¿verdad? Que hay directrices o líneas matices que se llaman principios, ¿verdad? Y estos han desarrollado instituciones del proceso de trabajo, como lo es el artículo 15 del Código de Trabajo. En su acepción filosófica dice que son las máximas o verdades universales del derecho, en este caso del derecho de trabajo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos va a permitir estos principios? Le ayuda al juzgador y le ayuda también a los abogados. Ustedes van a ser abogados y nos van a ayudar en cierto momento estos principios a orientar una interpretación y aplicación y creación de la ley, de la misma ley. Porque ustedes como abogados van a tener que defender a su cliente interpretando la norma de mejor manera.
lamentablemente, en algunos casos, ya en el sistema judicial, algunos abogados hacen su interpretación a su forma de ver, real saber y entender, pero no lo hacen desde el punto de vista doctrinal ni desde el punto de vista jurisdiccional. Ustedes como abogados, en algún momento, y eso es lo importante de enseñarles, no vayan a caer en ese error que hacen muchos de llevar el derecho laboral a su interpretación propia, sino manéjenlo como una interpretación doctrinal y jurisdiccional. ¿Cómo lo van a hacer? Estudiando su caso. Si es una cuestión de IBS, como la que estábamos viendo, buscar jurisprudencia, buscar doctrina, y entonces ustedes hacen una buena defensa técnica de su cliente, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirven los principios, para manejar una mejor interpretación y una mejor aplicación de la norma de ley. Entonces, los principios laborales, dice aquí en esta presentación, que son los fundamentos que guían, aquí se me fue una palabra más, vamos adelante a corregirla, de las normas de interpretación del ámbito del derecho laboral. Estos principios buscan proteger al trabajador y generar un equilibrio de la relación con el empleador. ¿Qué busca entonces un principio? Proteger al trabajador y generar un equilibrio en la relación con el empleador. ¿Se recuerdan por qué? Yo lo mencioné en clase. Porque hay en materia laboral, siempre hay una parte más débil, ¿verdad? Hay una parte que le afecta su situación, que es la más débil, o la situación económica, entonces lo que forman los principios hacen ese equilibrio, ¿verdad? Me parece que algunos han abandonado la sesión, me ha informado esto, pero creo que todavía no han pasado el link de asistencia, no se me van a salir sin antes anotarse, por favor. Y mejor si no se salen, porque igual se hace un screenshot de las personas que asisten para evitar ese abandono, aunque algunos quizá por problemas de redes o de conexión es que se les desactiva el Meet y tienen que volver a ingresar, pero no importa. El problema va a ser que en algún momento ya no vamos a poder ¿cómo se llama? Dar acceso, porque por la hora ya, a cierta hora ya no se daría acceso, a menos que se les haya cerrado la sesión. Permítanme un momento, que tengo problemas de carga. Ahí estamos, problema solucionado de carga. Entonces ahora, pues, como les decía, ¿qué nos ayudan los principios? Nos ayudan a interpretar, aplicar de mejor forma la ley, pero también busca proteger y crear un equilibrio entre la relación trabajo y patrón, trabajador y patrón. En la siguiente presentación continuamos hablando de los principios importantes, conocerlos. Quizá no nos dé tiempo de ver todos hoy porque tenemos también clase el día viernes y vamos a finalizar tal vez el día viernes con este tema. Y si no diera tiempo, todavía tenemos la semana entrante como presencial para seguir con los temas. Entonces, la siguiente presentación, solo voy a correrla, que se hace un poco lento esto. Ahora sí, definición de principios, importante conocer cómo la doctrina lo menciona. Ya vimos una introducción de qué contiene esos principios. Nos ayudan a interpretar y aplicar la ley, pero también para crear un equilibrio entre la relación laboral entre trabajador y patrón. Pero los principios en sí, como definición, podemos decir que son ideas fundamentales de una organización jurídica laboral. Como estamos hablando de principios de trabajo, la organización va a ser jurídico-laboral, ¿verdad? Surgen en un orden normativo dado y se realimentan. ¿Cómo surgen en esa normativo? Surgen en la Constitución Política, surgen en el Código de Trabajo y surgen en otras normas de derecho de trabajo que coadyuvan a esto, ¿verdad? Entonces,
dándole determinado sentido a cada una de las disposiciones, ¿verdad? Porque eso es lo que nos ayuda en los principios, ¿verdad? Nos coadyuvan a conocer de mejor manera cada institución jurídica que regula el Código de Trabajo, por ejemplo, al momento de aplicarlo. Y obviamente, pues se van a aplicar de una forma correcta. Aquí está en la parte de abajo de donde se obtuvo esa definición, que es el Tratado Práctico de Derecho de Trabajo de Argentina de 1989. Si se dan cuenta, son definiciones que traen años conociéndose, pues si hoy no está de más indicar que se sigue conociendo. En la siguiente presentación, vamos a pasar a la siguiente, seguimos viendo parte de la finalidad y funciones esenciales de los principios. Siempre es de los principios, de aquí en adelante vamos a ver principios hasta la última presentación que nos dé tiempo hoy. ¿Cuál es la finalidad de los principios? Proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia. Como les decía, el trabajador es la parte más débil de la relación de trabajo. Entonces, por ello es que los principios lo que buscan es proteger ese derecho laboral de los trabajadores, tanto desde que inicia la relación laboral como durante se desarrolla y al momento de extinguirla. Aquí hay 3 momentos importantes. ¿Cómo inicia la relación laboral? En regla general debería iniciar por medio de un contrato, ¿verdad? Ya sea escrito o verbal. En algunos casos, pues, solo se da verbal. Lo ideal es que sea escrito para beneficio tanto del trabajador como del patrono. Y que se da durante su desarrollo también y al momento de extinguir. Si se dan cuenta, la finalidad va desde el principio de la relación laboral hasta el final. Es decir, principio, desarrollo y final. Son 3 momentos importantes. En algunos casos, el Estado, en el desarrollo del proceso, que es la segunda fase que mencionamos, han querido cobrar, por ejemplo, en aquellos casos de honorarios profesionales, ¿verdad? Porque los honorarios profesionales no generan vacaciones, no generan bono 14, aguinaldo, entre otras prestaciones. Y entonces viene el trabajador y demanda al patrono durante la relación laboral queriendo cobrar esto. Lamentablemente, pues no se puede otorgar porque hay jurisprudencia que no se puede otorgar a esos derechos durante el desarrollo de la relación laboral. Pero eso no significa que no lo puedan cobrar. Sí los pueden cobrar, pero es hasta el momento de extinguir la relación laboral. ¿Por qué es al momento de finalizar? Porque como inicialmente se considera que es una relación laboral de manera por honorarios, por facturas, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se le puede dar durante el desarrollo. Y es hasta el momento de extinguir un contrato, ahorita les doy la palabra a los que lo pidieron, hasta el momento de extinguir la relación laboral que se pueden cobrar, y eso no lo dice uno, sino lo dice la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿verdad? Y esto pues sirve de filtro en la aplicación de normas. Nuestra auxiliar nos pidió, y también hay otro compañero que levantó la mano. Sí, licenciado, buenas noches, perdone que lo interrumpa. Fíjese que en la asistencia tenemos como tema de clase, entonces nos están preguntando los alumnos qué pueden poner como tema de clase. En el Forms de asistencia. Sí, exactamente. Ajá. Ok, sería definición del derecho de trabajo, que sería como continuación de la definición, porque ya lo vimos la semana pasada, y de los principios rectores del derecho de trabajo. Hay naturaleza jurídica, son 3. Definición, no sé si les cabe, si no solo que pongan definición, naturaleza y principios, ¿verdad? Serían 3 prácticamente. Si les cabe, pues lo pongan, ¿verdad? Esos serían los 3 temas de hoy. Que no iremos a terminar y el día viernes quizá ya solo veamos los principios, pero hoy sería definición de derecho de trabajo, naturaleza jurídica y principios, ¿verdad? Estamos, Miriam. ¿Y algún otro compañero levantó la mano? Se nos fue. Bueno, sigamos entonces. Ahora, de ser un filtro para la aplicación de normas ajenas al derecho de trabajo. ¿Cuáles son las funciones esenciales de los principios? Orientadora e informadora, porque cuando ustedes leen los considerandos del Código de Trabajo, pueden observar ahí la forma en que nos orienta y nos informa de una mejor manera, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, el derecho de trabajo constituye un mínimo para el trabajador. El derecho de trabajo es democrático, ¿verdad? Es hondamente democrático. Es tutelar. Entonces nos está orientando y nos está informando de una manera clara
cómo es el derecho de trabajo, ¿verdad? Entonces es normativa integrativa porque el Código de Trabajo es una norma del derecho de trabajo que está en la pirámide de Kelsen. Entonces, si es una norma que está en la pirámide, tiene que ser normativa. Interpretadora, que era una de las tres que mencionamos al inicio, porque se interpreta y se aplica de mejor manera la ley, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a interpretar de mejor manera estos principios. Y finalmente, nos ayuda a armonizar, ¿verdad?, la política legislativa y judicial. ¿Por qué legislativa? Porque todas las normas de derecho de trabajo han sido creadas en el ámbito legislativo, no, si no son pues de aplicación, si son de aplicación general. ¿Por qué? Puede ser que una norma de aplicación individual, como puede ser un pacto colectivo de trabajo, no es legislativa, sino que esa ya es interna de los trabajadores, ¿verdad? A través de los conflictos que les mencioné. Entonces, estas digamos que sí eran las finalidades y las funciones de los principios. Importante saberlo porque a ustedes estos temas les van a seguir sirviendo durante toda la carrera y en privados y más allá, graduados, tienen que usarlo y tienen que aprendérselo de la mejor manera ahora. Por eso yo les decía, mi mayor objetivo es que aprendan todos el derecho de trabajo o que complementen, porque al final ya lo estudiaron en 3 cursos de derecho de trabajo. Este sería el cuarto, si no estoy mal. Entonces, si ya lo vieron en sustantivo 1 y 2, procesal 1 y ahora procesal 2, tienen que conocer la rama. Si no se dedican a esa rama, pero van a ser abogados litigantes, en algún momento les va a llegar más de algún cliente que lleve un caso laboral. Y qué bueno saberlo y desde ya aprenderlo como estudiante para explicarlo de la mejor manera. Entonces, esa es la función, esa es la finalidad, ¿verdad? En la siguiente presentación yo creo que ya vamos a empezar a ver los principios, algunos que no nos dan tiempo por ahora, pero... bueno, todavía hay más funciones. Estas las que mencioné allá en la parte de atrás de la anterior presentación, pero aquí ya nos explica cuál es cada una, ¿verdad? Yo ya se los expliqué de manera general, pero veámoslo cómo lo dice, cómo lo reconoce la doctrina. Porque eso de orientadora y de informadora, porque nos ilustra y detalla su actuar conforme las pautas superiores, orienta que debe sancionar una ley sirviendo como fundamento del ordenamiento jurídico. O sea, acá estamos desde la génesis de la norma. ¿Y dónde es la génesis? En la iniciativa de ley. En la iniciativa que en algún momento creó el Congreso, y pues no sé, hay 5 instituciones que tienen de iniciativa, pero en este caso fue el Congreso el que al final crea la norma y es el que emite y publica una norma para que entre en vigencia. Y la normativa integrativa de los principios porque cubren la laguna del ordenamiento jurídico, integrando el derecho y actuando como fuente supletoria en caso de ausencia. Esta es importante porque aplicamos la famosa interpretación analógica, ¿verdad? La supletoriedad de leyes. ¿Se recuerdan de la supletoriedad del 326 del Código de Trabajo? Es importante porque esto nos forma la institución que ven acá que se llama integrativa. ¿Qué es integrar una norma? Es utilizar, por ejemplo, el Código de Trabajo e integrarla con el Código Procesal Civil y Mercantil, integrarla con la Ley de Judicial, integrarla con la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, es bueno porque es a través de la norma de integración de normas que podemos complementar. Aquella laguna, ¿verdad? A veces decimos, bueno, nos quedó un poco corto. Por ejemplo, y les voy a dar un caso práctico. Hace un rato un compañero nos hizo la pregunta de los dictámenes, ¿verdad? El famoso dictamen de expertos se llama en materia civil, procesal civil, pero se usa también en materia de trabajo, ¿verdad? Pero el Código de Trabajo no nos regula el dictamen de expertos. Tenemos que ir al Código Procesal Civil y Mercantil para ver el dictamen de expertos. ¿Y qué dice esa norma? ¿Qué dice la supletoriedad de la norma procesal civil? Que el juez puede apartarse del dictamen y en materia laboral no digamos que se resuelve por equidad, justicia y conciencia. Entonces, esta interpretación
nos sirve para integrar el Código de Trabajo con el Código Procesal Civil, solo para ver una institución que se llama dictamen de expertos, si se dan cuenta. Y así hay un sinfín, hay cientos de integraciones. Yo hoy les menciono una, pero hay muchas integraciones de normas. Y ahora, siendo las 8, vamos a darles unos 5 o 10 minutos más después de las 8 para ver el principio protector o tutelar de los trabajadores, ¿verdad? Este es el primer principio, ¿verdad? Que lo mencionamos en clase la semana pasada. Y es quizá uno de los más importantes porque es el que protege al trabajador, ¿verdad? Es el principio protector. Este lo debe utilizar el juez de una manera obligatoria, porque es el juez quien tutela a los trabajadores. Fíjense que en materia de demandas o en casos de demandas nuevas, uno dirá, ah, bueno, es que llega la demanda, el abogado lo firma y sí, pero diario se reciben demandas orales sin abogado. En los casos del ICS llegan muchos, llegan personas que les han denegado su pensión y acuden a un juzgado y se presentan sin abogado y viene el juez de admisión de demandas ahí en la zona 10 y asigna a un oficial para que le tome su denuncia o su demanda, perdón. Y la demanda va encaminada a conocer una cuestión de IBS. Entonces, aquí es donde se da una protección tutelar de los trabajadores. ¿Quién la hace? El juez. El juez va a velar porque la demanda se presente de una buena manera. Y la ventaja es de que el juez, como es conocedor del derecho, con base al principio iura novit curia, el juez conoce el derecho y entonces va a permitir ello que se presente una buena demanda y con todos los elementos de la demanda. Va a decir en qué fecha fue que le denegaron la pensión, cuánto era su pensión, cuántas cuotas tiene, en dónde trabajó, por ejemplo. Estamos hablando de IBS. Si fuera una demanda de prestaciones, pues también puede llegar, pero la que más se da es la IBS. Después, el Ministerio de Trabajo, a través de la inspección, les asignan, hay una unidad de abogados, ¿verdad? Como la defensa pública penal, solo que aquí es en materia laboral, y pues después de presentar la demanda, el juez los remite ahí al Ministerio de Trabajo, que está en la zona 9, y les asignan un abogado para darle continuidad a su demanda, ¿verdad? Pero por la cantidad a veces de casos, pues cuesta un poquito porque un solo abogado tiene asignados cientos de casos. Entonces, qué mejor que llegue la persona si tiene su capacidad económica de nombrar un abogado. Y si no, pues aplicamos el derecho tutelar, como el que mencionamos acá en esta presentación, de que protege al trabajador, protege la dignidad del trabajador. Y consiste en equilibrar, dice, las diferencias entre trabajador y patrono, ¿verdad? Porque por lo regular, aquí estamos hablando de una demanda de prestaciones laborales cuando hablamos de patrono, no estamos hablando del ICS, como lo mencionaba en el anterior comentario, sino que en este caso desempeñan bajo la dependencia jurídica o abusos que a veces afectan también la dignidad del trabajador, la negociación y el equilibrio económico. Y yo les decía, en aquellos casos donde surge la famosa carta de renuncia, ustedes observan que en muchas entidades, lamentablemente se da, en muchas entidades privadas, obligan al trabajador a firmar su carta de renuncia desde que inicia la relación laboral. Pero no la llenan, solo firman. Entonces, ¿qué pasa? Firman una hoja en blanco para que al final de la relación laboral, si ya no quieren al trabajador, solo llenan con una máquina la renuncia y dicen, mire, pues él renunció, no tiene derecho a indemnización porque renunció. Entonces se dan mucho esas maniobras ilegales en afectación de los derechos del trabajo. Entonces, aquí este principio tutelar también resalta porque el patrono, al vulnerar ese derecho, el juez debe proteger a través del principio tutelar, verificar si esa firma es original y si fuera original, pues determinar en cierto momento que hay formas lógicas. Como yo les mencionaba, es muy obvio que una firma a veces no casa con la redacción de la hoja. A veces es difícil, lamentablemente aquí no podemos hacer análisis de peritaje, porque ¿qué pasa si hacemos peritaje? Va a salir positiva la firma, entonces ahí sí va
contrariar porque automáticamente es una prueba en contra del trabajo. Nos levantó la mano un compañero. Sí, buenas noches, licenciado. Licenciado, referente al tema que está exponiendo el día de hoy, referente a lo de que estar firmando una hoja en blanco para que posteriormente cuando la empresa o el patrono quiera reincidir en los servicios de uno, ya ellos mismos redactan la carta para que uno, pues, como que uno la hubiera presentado. ¿Será que también hay instituciones donde el beneficio para uno como trabajador es el poder renunciar porque se lleva su tiempo y porque al momento de que uno quiera buscar trabajo en otro lado, pues no tenga algún inconveniente en el decir, lo despidieron, si no fue que la persona renunció, ¿Lee? Sí, fíjese que cabalmente hay una institución que me reservo el nombre, que es pública, y les pide la renuncia a sus trabajadores para no afectarlos, dicen, ¿va? Porque si están despedidos, pues llegan como mal récord a la nueva empresa, ¿verdad? Donde van a contratar. Es mal maniobra, es ilegal, pero en algunos casos al trabajador sí le conviene hacer eso, aunque pierda su derecho. Pero la ventaja de estas instituciones públicas es que al renunciar, ahí no es de que firmen desde el inicio, sino que solo le dicen, mire, presente su carta de renuncia. Pero les dan la indemnización, porque estas entidades por lo regular con la negociación colectiva han obtenido ese beneficio de que reciben prestaciones aún cuando renuncian. Reciben indemnización. Entonces no hay problema porque va a recibir su indemnización y se va a ir limpio a la nueva empresa. Lo lamentable es que rescinden su contrato en cierto momento, ¿verdad? Esa sería, digamos, la vulneración de derecho, ¿verdad? Pero sí se da en entidades del Estado también. Muy pocas lo he visto, pero sí se da. Muchas gracias. Aquellos Lee. casos donde son personal de confianza, ¿verdad? Les piden la renuncia. Pero ahí sí no podemos hacer mayor cosa porque al ser personal de confianza, sí la jurisprudencia pues no los protege, ¿verdad? Pero ideal sería irse con bien de una entidad para que si llaman después, pues den buenas referencias de uno, ¿verdad? Para llegar a, en cierto momento, pues a tener un nuevo trabajo, ¿verdad? Porque la situación económica a veces está difícil y las ofertas laborales también. Por eso es que ustedes, enhorabuena, ya van en octavo semestre y sí es cierto que cuesta, pero cuesta más aquel que no estudia. Entonces ustedes ya van llegando a una etapa donde ya van a encontrar mejores opciones laborales, que está limitado porque sí hay mucho trabajo que exige ciertas cuestiones, pero lo importante es de que ustedes lleguen a por lo menos a cerrar pensum para seguir buscando mejores trabajos y enhorabuena a graduarse muy pronto, ¿verdad? ¿Hay otro compañero que nos levante la mano? Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Sí, mucho gusto. Con una consulta respecto a las diapositivas, ¿usted nos compartirá el material? Disculpe. Fíjese que lamentablemente me las compartieron y me limitaron un poco a ello. Yo le decía a nuestra asistente auxiliar que voy a tratar de sacar la información y crear un folleto con el mismo contenido para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Porque como no puedo compartirlas porque me las dieron con esa... Me dieron alguna información y otra yo la agregué, pero entonces por el derecho de autor no me permitieron darla, pero yo sí voy a hacer un folleto con el mismo contenido. Yo esperaría tenerlo antes del primer parcial, para que ustedes lo puedan obtener y leer de ahí, estudiar, con lo mismo que estamos viendo, para que no se les complique y agregando información que nos pueda ser útil, ¿verdad? Sí, muy amable, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? Yo, Lick, solo, ¿sí? Ya que aprovecharon la intervención, en la función anterior que dijo que era la interpretativa, creo, dijo que también se llamaba ¿sí? Interpretación análoga. ¿Cuál es su pregunta? No le oí. O sea, perdón, en las funciones que dice que era la función interpretadora, dijo que también se llamaba interpretación análoga. No. Yo lo que les decía era que existen dos, integración e interpretación, ¿verdad?
Y en la integración usamos la analogía porque buscamos temas similares en otra legislación, siempre laboral, pero otra norma, para incluirla. Por ejemplo, y les puse el ejemplo del dictamen de expertos, ¿verdad? No lo menciona en derecho de trabajo, por ejemplo, en el IBS, el dictamen de los médicos para determinar la invalidez, pero la norma de trabajo no nos regula los dictámenes de expertos. Entonces nos tenemos que ir a otra norma, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, que sí nos regula el dictamen de expertos. Entonces ahí analógicamente jalamos esa información. No es que se llame analógica, sino yo utilicé el término de que obtenemos información. La analogía se refiere a algo similar, ¿verdad? Similar a la que estamos hablando en materia laboral y la jalamos de materia civil a materia laboral. El dictamen de expertos es el mejor ejemplo, que no nos lo regula el Código de Trabajo, pero la ley, el Código Procesal Civil y Mercantil sí, y ahí es donde integramos esta norma para un proceso de IDS, por ejemplo. Y les dije que hay un sinfín de normas, ¿verdad?, que son complementarias, pero más de analogía, usemos integración de normas. Esa es la principal, integrar normas, una con otra. Estamos, ¿verdad? Vamos a ir casi finalizando con esta presentación que tenemos en pantalla y vamos a dejar los demás principios para el día viernes. ¿Ya se anotaron todos en su asistencia o hay alguno pendiente? La compañera auxiliar nos apoyó también con ver en pantalla quienes están conectados y tomar un screenshot que nos servirá para determinar que la asistencia coincide con los que están asistiendo. ¿Por qué? No se trata solo de ingresar a la asistencia y a marcar su asistencia, sino estar en clase, ¿verdad? Y el día viernes, primero Dios, terminamos este tema de principios con el curso de 5:30 a 7, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar por acá con esta presentación y les dejo, pues, pendiente de poderles compartir la información de, como le comentaba al compañero que me hablaba de las presentaciones, podérselo compartir ya a través de un folleto que voy a armar y que podamos adquirirlo, ¿verdad? Yo lo voy a mandar a imprimir, entonces vamos a tratar de sacarle el costo para poderle compartir. Lo estoy preparando, no he terminado porque quiero hacerlo de todo el semestre, no solo de la primera, de todo el semestre, ¿verdad? Estamos ahí, gracias a todos y ya podemos retirarnos, irnos a descansar el día de hoy. Muchas gracias, Lick. Gracias, licenciado. Muchas gracias.